Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Acá en ADES Alambrar la Salud Mental. Estamos acá de vuelta después de muchas semanas, ya 2 meses casi desde nuestro último programa. Y bueno, muchas cosas han pasado desde aquella vez, desde esa semana que nos tocó el 18 de octubre. Ha removido el país, ha removido conciencias, emociones, un montón de sensaciones, momentos, descubrimientos también que hemos tenido como sociedad y que se sintetizan de alguna manera en todo lo que viene en los próximos meses. Hemos estado en distintas situaciones aquí en ADES Alambrar la Salud Mental, no habíamos tenido entrevistas, así que hemos estado en distintas actividades apoyando, se imaginarán, hemos puesto nuestro muro para lo que es todo este movimiento social. En tal sentido, retomando este programa, nuevamente aquí tenemos a una persona muy especial que viene a hablar de un tema que publicamos en nuestras redes sociales y que pudieron ver ya por nombre, específicamente relacionado al tema emocional. Lleva por nombre Reconocimiento Emocional, un encuentro entre nuestra historia personal y un vivir más consciente. Para hablar de este tema tenemos el honor de contar con Paula Zúñiga Yáñez, quien es actriz, docente y formadora de metodología Alba Emoting, y que estamos muy agradecidos aquí de poder contar contigo, Paula. Y bueno, antes de comenzar, por ahí tenía una cita que tiene que ver con el tema emocional. Bueno, ahí la voy a encontrar. Se perdió, bueno, cosas que ocurren. Pero ahí la vamos a retomar en la conversación. Pero quería saber un poco respecto al título, Paula. ¿Qué te parece lo que aquí se nombra esto de reconocimiento emocional y qué tendrá que ver con la historia personal y cómo afecta a nuestra vida? Muy bienvenida, Paula. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. ¿Hay cámara ahí? Sí, está la cámara. Sí, además me están viendo. Sí, ya. Sí. Bueno, reconocimiento nace desde, primero mi formación, desde muy temprana edad, con la metodología Alba Emoting, que me imagino que después vamos a hablar de ella. Sí. Por lo tanto, me llega, diría yo, tuve una suerte, un privilegio de conocer todo esto a temprana edad y me fui dando cuenta en la medida de mi experiencia, de encuentros, sobre todo con otras culturas, y también siendo actriz, formadora de actrices y actores, que en realidad el conocimiento lo tenemos, lo que pasa es que lo hemos olvidado. Entonces, reconocer, que también fue una palabra que me gustó, porque si tú empiezas de atrás hacia adelante, significa lo mismo. Entonces, como que podemos empezar con la palabra. Leer al revés, y dar la al vuelta. derecho, Sí. cierto. Entonces, reconocer es como volver a pasar, ¿ya? También tiene que ver como con este espacio de memoria, que también es bien de ahora, como volver a pasar por el corazón, es volver a recordar, y tenemos una memoria instalada a nivel de cuerpo, porque traemos nuestras emociones básicas, y esas emociones, al personalmente recordárselas a alguien desde un espacio físico, que podría ser el aire, podría ser un gesto, o podría ser un tono vocal, y así podríamos seguir, que es muy concreto a nivel corporal, la persona recuerda y dice, eso es tal emoción. Pero muchas veces nos es difícil hablar de la emoción como en sí misma. Por ende, hemos alejado nuestro conocimiento del cuerpo, y es volver a reconocernos a nivel corporal. Y no, en nuestra educación occidental, el cuerpo lo dejamos totalmente de lado. De hecho, lo castramos, lo negamos, y eso es una gran castración desde un punto de vista emocional y de armonía también. Te pongo un ejemplo, me haces acordar de que la otra vez yo estaba en una reunión y mi pareja me dice, ya salí de la reunión, me pregunta, ¿cómo te fue? Y yo le dije, bien, porque, y empecé a darle explicaciones más bien racionales. Ya, pero ¿cómo te fue? ¿Qué sientes? Y le volví a responder cosas racionales. Me dice, no, ¿qué sientes? ¿Con qué quedaste? Y ahí yo me di cuenta que me costaba mucho reconocer la emoción con que me había quedado. Eso tiene que ver un poco con lo que dice esta castración de que
Tiene que ver con que nos cuesta primero hablar emocionalmente, como que también nos han enseñado que hablar emocionalmente es hablar frágilmente, es como que no se valida. De hecho, en espacios de género, las mujeres somos emocionales y se nos ha tildado de histéricas, Claro. ya, esencial, como frágiles en ese sentido también, no somos fuertes, porque al parecer la emoción también se nomina a ciertas emociones y a otras emociones no se les coloca en el lugar de la fragilidad. Los hombres, por ejemplo, han sido educados a través de las emociones fuertes, ¿ya? Y desde ahí ya nos han separado en género con las emociones. Y ahí después podemos citar, cuando hablemos de las emociones, frases que están en nuestro lenguaje popular, como ¿qué mujer no ha escuchado en algún minuto decir, aquí en Chile, porque todo esto también es cultural, como calladita se ve más bonita, ¿cierto? Sí, Las claro. mujeres que hablan son como medias feas, se ponen feas porque aparece al parecer la opinión, no aparece la cara que la señorita debiera tener, que es con una sonrisa. Y al hombre no se le ha permitido el llanto, porque hay que ser fuerte, hay que ser duro. Y esas cosas a nivel corporal no permiten una salida del llanto, por ejemplo. Esa diferencia en tu experiencia desde de la actuación, por ejemplo, ¿te ha tocado ver esa diferencia de género como marca, por ejemplo, al hombre, el hombre no llora o esas cosas? Cuesta mucho más, evidentemente, y desde ya ni siquiera desde el punto de vista de personaje, aunque también en los personajes ocurre como cuando se generalizan ciertas cosas y se estereotipan también ciertos espacios emocionales en ciertos personajes. Pero también ya yendo al rol del actor o de la actriz, ¿cierto? Actrices que hablan son actrices conflictivas, actrices que tienen opinión son actrices conflictivas, es mejor no hablar, poner una cara como la que estoy poniendo ahora, no se puede en pantalla, ¿ya? Por eso muchas actrices hoy día recurren al Botox, una cosa terrible. ¿En serio? Porque, sí, pues, es cosa de ver la televisión chilena. Y se descubre cuando hay emociones altas, este entrecejo en emociones altas se mueve hacia distintas direcciones, porque nosotros tenemos una cara con hartos músculos, y acá es una gran pregunta que siempre doy, de hecho dando una clase para directores de educación pública ayer, yo les preguntaba, ¿cuántos músculos tenemos en la cara? Músculos que nos permitan la expresión de las emociones. Nadie sabía. Había personas incluso que me decían 300, no sé cómo ya, y yo le decía, ¿cuánto es 2 más 2? 4, ya, ¿cómo se escribe cadáver? Y sabían. Yo le decía, sabemos mucho más de ese tipo de cosas que de nuestro cuerpo. Cuando pregunto dónde queda el hígado, también la gente, a menos que hayas tenido un problema hepático, claro. ¿cierto? O qué sé yo, dónde está el apéndice también, porque alguien de tu familia lo tuvo. Entonces, desde ahí, ¿para qué decir la relación de nosotras con nuestro espacio de reproducción? El poder que hemos tenido para poder ser madres o no desde un punto de vista emocional, cómo adueñarnos de ese espacio emocional. En fin, hay tanto tema y hay tanto abuso, precisamente porque no estamos en la educación de las emociones y las dejamos de lado. Y entendemos que son otras cosas, al parecer, las que dominan nuestra cotidianidad y las que guían nuestra cotidianidad, siendo que hoy día, por ejemplo, la neurociencia nos dice que somos seres emocionales y que la gran cantidad de decisiones que tomamos es a partir de una emoción, exacto, no a partir de la razón. ¿Cómo gira entonces el mundo a partir de eso? Ha habido un premio Nobel en base a esto. Entendiendo que decisiones económicas son decisiones, hay que ver la bolsa cómo se movió, sí, cómo se movió el dólar en los primeros días del estallido social, cómo se movió en Argentina y así. El miedo, por ejemplo. El miedo es el gran factor de dominio de una sociedad, por ejemplo. Qué tremendo. Y además esa emoción es la que nos dispara para todos lados porque tiene un modo de ser, ¿ya? Acá lo bonito de las emociones es que conociendo las emociones, primero que nada hay que validarlas a todas. Porque también hay otro grupo de personas que dicen hay emociones que son malas, positivas, y hay otras que son buenas, y hay otras que son malas, son feas y hay otras que son bonitas. Es mejor quedarse con esta y no quedarse con las otras. Desde la experiencia del Alve Mountain y desde mi experiencia también con las emociones, y es cosa hoy día también de hablar de lo que está pasando con los cuerpos de los y las chilenas, que nos está doliendo hoy día a nivel corporal porque tiene que ver con el miedo. Pero si no tuviéramos ese cuerpo hoy día,
estaríamos muy indefensas frente al ataque y la violencia sistemática que hemos estado viviendo en este último tiempo. Por ende, hay una sabiduría corporal cuando se activa una emoción. ¿Cuál es el problema? Cuando, por ejemplo, estamos conviviendo con mucho miedo, que es lo que nos está pasando ahora. Llevamos 2 meses de incertidumbre, donde sigue una violencia permanente. Por lo tanto, hay un cuerpo que se puede enfermar, y es lo que está pasando. Hay un cuerpo que se agota porque está en exceso de tensión. Y es ahí donde aparece el desequilibrio. Y estamos hechos y hechas para estar en armonía. Nos han entregado desde este ordenamiento de las emociones que planteó Demotin, porque hay otros ordenamientos de otros psicólogos, incluso de otras culturas, pero desde el Alba Emotin hay 6 emociones básicas. Ahí yo justamente quiero preguntar, como para colocarnos más ya en terreno del Alba Emoting, bueno, comentarle a la gente que, bueno, está viendo el programa, estamos con Paula Zúñiga, docente, actriz, forma ahora la metodología Alba Emoting, y bueno, saludos ahí a Adriana Moreira, que está mandando saludos muy interesantes, dice. Y bueno, recordar que pueden hacer comentarios, preguntas a las personas que estén, vayan sumándose a la transmisión. Y bueno, Paula, respecto al Alba Emoting, ¿qué nos puedes como contar de qué se trata esta metodología? ¿Por qué surge? Cuéntanos un poco sobre esto. Ya, es muy bonito esto porque nace desde 2 psicólogos chilenos, un psicólogo y una psicóloga, llamado Luis Santibáñez, psicólogo de la Universidad de Chile, Susana Bloch, también de la Universidad de Chile, y ellos se hacen la pregunta de, ¿habrá algo a nivel corporal que podamos, que podrá unificarnos como humanamente, algo que sea concreto a nivel de cuerpo, en el estudio emocional? Y fueron donde pensaban ellos que la emoción se entendía más y se podía modular de mejor manera, que era la Casa del Teatro, la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, dirigida por Pedro Hortus en ese minuto. En ese minuto, Alba Emoting se llamaba VOS, de larga OS, Bloch Hortus Santibáñez. Ah, perfecto, en el nombre. Sí, así se llamó esa investigación que se hizo. Y se dieron cuenta al tiro que los actores y las actrices realmente no teníamos idea de dónde actuábamos y de dónde nos inspirábamos emocionalmente, más allá de evocar imágenes y cosas así. Como pero recordar cosas. Recordar cosas, desde ahí viene el concepto de memoria emotiva, que es el antiguo Stanislavski, ya un ruso que fue padre del teatro moderno, que era recordar y después emocionarse, ¿ya? Y que venía algo que se llamaba eso emoción. Por eso hay mucha corriente teatral que dice, no te preocupes de la emoción, deja que eso fluya nomás, ¿ya? Pero el mismo Stanislavski, después en su último minuto de teatro, se dio cuenta que los actores y las actrices que venía él mirando en su compañía de teatro empezaron a tener reacciones bastante histéricas, porque no tenían dominio, entrando en profundidades emocionales, empezaban en espacio un poquito de locura, de quedarse pegados en el personaje, pegados en la emoción, porque sin duda que interpretar es todo un viaje, ¿ya? Uno se mete ahí entre la dualidad de la verdad y la ficción y está jugando con el cuerpo de uno y con las emociones de uno y con las imágenes de uno. O sea, me acuerdo de lo que se habla del Guasón, es típico que dicen que la gente que ha interpretado eso, como que se queda pegado. Que se ha pegado, sí, claro, claro. Ahora, no es raro porque uno de verdad toca una delgada línea roja, cuando es como bucear para mí la actuación, ¿ya? Y uno cuando bucea se mete en el fondo del mar con los peces más oscuros. No sé si habéis visto esos peces que vienen en el mar. Sí, muy claro. No son los peces más lindos. Que no llega la luz. Claro, ya, y por lo general uno interpreta eso, se mete en el dolor cuando interpreta, entonces no es fácil ya en la vida hablar de los dolores. Imagínate hacerlo jueves, viernes, sábado y domingo a la misma hora. Sí, llorar 1 hora y media es como un poco intenso. Bueno, pero ese es otro lugar que podríamos hablar otro día, que es acerca del teatro. La cosa es que esta investigación se instala en la Universidad de Chile y desde ahí se arma esta investigación llamada VOS y arroja resultados, y los resultados más importantes que fueron que habían patrones respiratorios, ya patrones respiratorios que son estructuras de aire que eran vinculantes a ciertas emociones. ¿Que es cómo se respira, algo así? ¿Cómo respiro? ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo enojo, al parecer, toco en algún minuto una forma de respirar, que la tocas tú también y la tocará otra persona cuando nos metemos en la conexión del enojo.
Perfecto. Cuando lloramos también. Y si estuviéramos acá como con un grupo, yo podría reproducir ese patrón. Ya no lo voy a hacer porque no sabemos a dónde van a llegar estas cosas y estas cosas son un poquito peligrosas Sí, cuando no las no, sabemos está manejar, bien, ¿ya? está bien. Pero cuando trabajo con grupos nuevos, por ejemplo, y hago el patrón, solamente el aire, pido que cierren los ojos, todos, no hay quien diga que es otra emoción. Todos llegan a decir, es rabia, es erotismo, es angustia, ya, es pena. ¿Y qué es lo que nos hace reconocer ese aire? Es porque lo hemos escuchado, lo hemos sentido y lo identificamos con esa emoción. Mira, Pero digo, abran los ojos y muestra un cuerpo que pueda ser distinto a ese aire y ahí todos se confunden. Porque ahí aparece ya un aire vinculado con un cuerpo que al parecer no lo estoy asociando de la misma manera con el aire. O yo entiendo físicamente esa emoción de una manera distinta a como tú o como yo la puedo estar mostrando. ¿Ya? Es difícil mostrar esto, me están viendo, ¿cierto? sí, sí. Quizás está lo puedo ahí. hacer para que, voy a dar un ejemplo, Ya, ¿ya? Por súper. ejemplo, yo puedo decir, oye, ¿puedes salir de acá? Ya, no quiero verte, te vas de acá, ándate, no, sal de acá, ¿ya? Eso claramente es un factor de emocional que podríamos todos identificar como Rabia, rabia, como enojo, claro. ¿cierto? Como ira, ahí tendríamos que ir viendo el volumen de la emoción. Pero yo también podría decir, oye, ¿puedes salir de acá? ¿Te puedes ir, por favor? Sal de acá, no quiero verte nunca más, ándate. Ahí estamos dejando, al parecer, el enojo en la frase, en lo que digo, pero mi emocionalidad es otra al decir eso. Esa es una mezcla emocional. Eso es mucho más complejo y por eso nosotros llegamos donde ustedes a terapia. Y nosotros también. Y ustedes se van a otra y así la asociación de terapeutas que necesitamos para poder ir mirando esto, que a veces es tan complejo. Y es complejo porque en nuestro mundo de adulto entra una emoción donde ya no es básica, que fue el primer minuto de nuestro espacio vital, cuando somos niños y niñas en nuestra primera infancia y venimos como llegamos, como bien armoniosos y armoniosas, ¿ya? Desde ahí que cuando uno ve una guaguita y esa guaguita tú la miras, esa guaguita se conecta, te mira a los ojos y casi siempre hacen, sobre todo cuando tú le muestras una sonrisa. Es difícil que una guaguita tú le digas y te haga, no, ninguna guaguita va a reaccionar así. Sin embargo, un adulto uno le puede decir hola y uno le puede decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás mirando? Ya como, no sé, más habitual. Muchos chilenos y chilenas con la cultura colombiana, venezolana que ha llegado que son bastante sonrientes, ¿cierto? Es una cultura que trae la sonrisa bien instalada. Sí. A nosotros se nos apagó hace tiempo la sonrisa. Por lo tanto, ese choque cultural desde un punto de vista emocional, no es fácil de asimilar para quien no le gustan muchas cosas o no mira. Sí, es verdad, sí. Bueno, nos fuimos para atrás, pero pensando en esta investigación, lo que hizo fue mirar. ¿Y qué miró? Miró que teníamos cosas, al parecer, comunes, que iban más allá de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra biografía, y que nos pertenecía a nosotros como especie. Y que también le pertenecía a los animales, ¿ya? Por eso a veces podemos reconocer cuando un perrito o un gatito está alegre. Hace físicamente algo que nosotros decimos está contento. O cuando un perrito está triste, un gatito está triste. Y así, los animales. Es cierto. Podemos mirarlos y saber, los animales no te dicen. Si tú empiezas a tener una relación más cercana con tu perro, con tu perra, o con tu gato, y ahí todos los animales que podamos tener, ese conocimiento que tú tienes, puedes escuchar cuando hace un gemido que es distinto a cuando quiere que lo tomes o la tomes en brazos, cuando quiere comer, ya cuando tiene miedo, cuando se pone triste, tiene un sonido que es particular para cada cosa. Algo así, en el espacio de la investigación, lo pudo observar Albert Moutin en los años 70. Vino el golpe militar, todo lo que estaba pasando con esta investigación evidentemente se trunca. Susana Bloch, que en esa época estaba casada con un psiquiatra que hoy día no recuerdo el nombre, se van a París. Ella estaba haciendo una investigación
en la Universidad de Chile, siempre vinculada a las palomas, como la mirada, el ojo de las palomas, pero fue tan importante para ella lo que vio en Chile, que quiso seguir desarrollando este tema en París. Y así lo hizo, abrió nuevamente la investigación, tuvo mayores muestras y finalmente termina poniéndole alba emoting a esta metodología de trabajo, donde ella incorpora otros elementos, también incorpora una respiración, por ejemplo, neutral, que es una forma de respirar que nos permitiría cortar un flujo emocional que pudiéramos estar iniciando o podríamos estar viviendo y queremos salir de él. Como cambiar la emoción. Cambiar la emoción. Respiración. Es que ese es el gran poder que descubre Alba Emoting, pero mira, yo siempre digo, yo tuve suerte de vivir en la India y de vincularme también con la cultura china y con otras culturas, y la sabiduría ya estaba metida antes de que llegara Alba Emoting a nuestras vidas también. Lo que pasa es que lo decían con otras palabras. Pero si uno también recuerda a la abuelita, o a más la abuelita que los abuelitos, decían antes, cuenta hasta 10. ¿Ya? Sí. Y al contar hasta 10, al parecer hay algo que pasa en la cabeza y en el aire de uno al contar hasta 10 que calma una emoción. Entonces, el Step Out arma finalmente un corte emocional, porque lo que se descubrió, como te decía, en otras culturas que ya se sabía, como la India, por ejemplo, el cambio corporal es un cambio emocional. Ese es el gran poder. Después le podemos llamar a Alba, le podemos llamar Kuryatan, que es como el ordenamiento de las emociones en el sur de la India, en un espacio teatral. El mismo yoga, ya con los pranayamas, que son patrones respiratorios del yoga para energetizar un cuerpo, o soltar cuerpo, o tranquilizar cuerpo, porque finalmente diríamos, están entrando en emociones, no hablamos de emociones, pero sí hablamos de energía. Entonces, hay un poder en nuestro cuerpo, y ese poder hay que estudiarlo. Por lo que entiendo, entonces, cómo ser consciente del cuerpo y al mismo tiempo de la respiración, y con ese poder tener la capacidad de modular las emociones, algo así. Sí, modular las emociones en el sentido de que si yo no conozco algo, es difícil que yo pueda modular algo que no conozco. Entonces, lo primero es conocer las emociones, conocer sus energías, que son maravillosas, y validarlas. Validar en nuestra cultura la pena, que es una emoción que no se valida, no se le da permiso a llorar. Es como que nos da vergüenza, porque también es la emoción de la pérdida. Somos perdedores y perdedoras. Sí. Entra el duelo, entra el corte, entra un proceso de derrumbe corporal, donde pierdo. Y esa pérdida en un, y aquí no entramos en políticas ya, en un espacio neoliberal, no está permitido perder. Está permitido competir, ser mejor, superarte. Y todo eso tiene que ver con emociones que no son sueltas, que son muy tensas y arman mucho estrés, por ejemplo. Sí, si uno ve, por ejemplo, cómo se castiga la frustración de alguna manera, sentirse con frustración, con pena, porque algo no te resulta, y como ya, sigue adelante nomás, como no sentir eso, como que sería una pérdida de tiempo, hay que continuar. Justamente tú hablas de la pena, por ejemplo, entiendo el Alba Emoting coloca, enseña, descubre, no sé cómo decirlo, emociones básicas, por decirlo de alguna manera, ¿o no? Sí, yo digo observó. Observó, ya. Observó porque fue capaz de identificar algo que nosotros tenemos, ¿ya? Y que, insisto, ojos que tienen esa capacidad de observar, lo ven. Y por eso hay personas que te dicen, ¿cómo estás? Y tú, bien, y tú sabes, y hay algo que te dice que no estás bien. Totalmente, que estás comunicando y por ende estás viendo tu cuerpo. Cuando ese cuerpo está diciendo algo, al parecer, que quiere comunicar el cuerpo, pero tu voz no la quiere comunicar. Y aquí entramos en una complejidad que también los terapeutas pueden, o las terapeutas pueden tener mayor claridad, porque hay espacios que son más complejos de leer y hay otros que son más fáciles de leer, pero a lo mejor la persona internamente no lo está leyendo, pero el cuerpo lo está reflejando. Pero hay otros cuerpos que se han bloqueado, a mí me gusta hablar de bloqueo corporal, se han bloqueado tanto que es difícil leer desde afuera. Y también es difícil para esa persona quizás leer desde adentro. Esos casos son complejos de mirar y de observar, porque hay una desconexión muy grande con el cuerpo.
y los efectos que puede tener eso, que a uno le cueste leer esas emociones. Por supuesto, porque es comunicación. ¿Qué emociones, cuáles serían esas emociones? La pena sería una de ellas. La pena es una, ¿ya? Y cuando hablamos de emociones básicas, hablamos de emociones que son necesarias para tener un equilibrio y en nuestro espacio de sobrevivencia. Entonces, lo que miraron fue la rabia. Las voy a poner en orden porque tienen un orden. Ah, ¿ya? perfecto. Tienen un orden desde tu punto de vista corporal. Ya. Como quién es la más fuerte, ¿ya? Ah, mira. Entonces, la señora rabia es la que gana, ¿ya? En todo sentido. Desde un punto de vista corporal, no significa que gane siempre, ¿ya? Para mí es una emoción que gana mucho, pero lamentablemente gana sola. Y desde ahí es una emoción que nos puede enfermar mucho, porque somos seres sociables, no somos seres para vivir solos. Entonces la rabia es la gran emoción poderosa. Después viene el miedo, que es tan intensa y tan fuerte como la rabia, pero tiene una dirección opuesta a la rabia. No nos lleva hacia adelante, sino que nos lleva para atrás. Desde ahí que nos agota mucho el miedo, porque tiene una energía muy alta a nivel de tensión corporal. La rabia también la tiene, pero el miedo no concentra, sino que desconcentra, o diríamos es una desconcentración en muchos puntos concentrada, por lo tanto hay mucho desgaste cuando tenemos miedo. Mira. A diferencia de la rabia, por eso nos agotamos más en miedo que en rabia. En rabia, un trabajólico, una trabajólica, en realidad esa persona agota al resto. ¿Ya? Que también es lo que pasa en terapia. La persona enojona que mandan a terapia es porque agota al resto. Entonces, mira, no sé, me trajeron a terapia, yo no sé por qué estoy acá, yo me siento bien, yo estoy bien, el resto del problema. ¿Ya? Esa persona bien se sabe que duran poco en terapia. En cambio, la mayor parte que llega a terapia es a través de la angustia, porque yo estoy no pudiendo soportar esto que me ahoga. ¿Ya? Es una emoción que me ahoga a mí, no ahoga al resto. Después del miedo, cuando digo angustia, entonces estoy relacionando angustia y miedo, ¿ya? Porque a veces se relaciona angustia y pena, pero la angustia en Albert Moutin está direccionada hacia el miedo. Ah, perfecto, mira. Después viene la alegría como emoción básica, una emoción importante, la alegría. ¿Ya? Y a veces en un país donde la alegría nunca llegó, como, chuta, ya nos quitaron la emoción. Mira. Después está la ternura como emoción, que es la emoción de lo que hoy día está pasando en Chile, por suerte, volvió a pasar, que es una reconstrucción de tejido social, porque eso diríamos que es un acto muy tierno lo que está pasando, y eso es un acto amoroso. Sí. Justamente me hace sentido porque por lo menos yo he visto cómo aparece la rabia, el miedo, la ternura, como en distintos momentos, o sea, de todo este periodo social. La ternura me hace sentido, como gente que dice se ha encontrado. Los vecinos, ¿cierto? Sí. Ahora, no en todos los barrios ha ocurrido eso. No. Pero en los barrios, en los lugares que ha ocurrido, hay una emoción que está ocurriendo ahí que es muy placentera. Me siento bien al estar en contacto, al mirar a los ojos oye, quien vive al frente de uno. Nada más, sí. Nada más, yo puedo contar con alguien en mi territorio, a eso le llamamos comunidad. La primera comunidad es nuestra comunidad, que también, que aquí no podemos meter en cosas largas, ya, que es también, si pensamos en Chile, Chile no tiene esa identidad, porque no tenemos un origen, claro, a diferencia de otros pueblos. Por lo tanto, construir ese tejido es fundamental, porque cuando uno construye un territorio, en ese territorio tú empiezas a poner los valores. Y es tu primer territorio, que no es ideológico, sino que es súper concreto, es donde vives. Entonces, por lo general, uno ¿dónde se siente bien? Con los que piensan igual que uno. Claro. Entonces, como que me voy de mi casa y estoy así, ¿no? Pero cuando llego al lugar, que ojalá a veces ocurre, porque ni siquiera a veces eso ocurre, llego y digo, ya, aquí me siento que soy, coche, con mi amigo, con mis libros, con mi computador, con lo que, aquí al parecer me siento feliz. Y digo, a veces ocurre porque la mayor parte de las personas no logran trabajar en el lugar que quieren trabajar, sino que hay obligación. Entonces, encontrar placer, que es parte de la dignidad también, ese espacio de placer donde me siento bien, es parte del amor, es parte de la ternura. Bueno, después de eso, Albert Moutin dice que
está este amor que es el amor fraternal, Mm. que es el amor de la comunidad, lo que nos permite sobrevivir, estar en comunidad donde también tenemos distintos roles, no todos somos iguales, hay diferencia, y desde que la diferencia no significa desigualdad, sino que significa diferencia, ya que no todos pensamos igual, pero podemos convivir pensando distinto, y el espacio de el erotismo, que es otro tipo de amor y que ese erotismo se activa para nuestra reproducción como especie. Y que Perfecto. desde aquí el espacio conservador se agarra harto, pero esta es una emoción básica, ya después nos metemos al camino de la emoción compleja y podemos entender el erotismo como lo entendemos hoy día en todas sus dimensiones, que no necesariamente si soy mujer tengo que ser mamá, por ejemplo, Por ejemplo, y sí. así más ejemplos. Y después está la emoción de la pena, que es la emoción, la última de las emociones, que es la emoción más suelta que tenemos, desde la rabia a la pena. Ya por eso a la gente que tiene rabia constantemente o está en ese impulso energético, le cuesta ver a alguien flojo corporalmente, alguien sin impulso, como que no logra entender que a alguien no se le ocurra levantar algo, por ejemplo. Sí, Cuando, sí. no, porque yo no lo vi ahí, no sé. Pero ¿cómo no se te ocurre? ¿Cómo? Aparece ahí un impulso que no entiende cómo no hay una idea afuera, sino que está muy para adentro. Mm. Yo me acuerdo de haber leído un cuento alguna vez que hablaban de que, no lo voy a contar, pero que en el fondo la rabia, había alguien disfrazado de rabia, pero claro, se sacaba como el disfraz y estaba la pena debajo de Sí, eso. po. ¿Qué tanto eso A eso ocurre? le llamaríamos ya una emoción compleja. Ah, Una emoción perfecto. básica, desde mi lenguaje, ya esto no es Albert Moutin, esto lo explico más desde el reconocimiento, porque mi camino con el ALBA fue investigar después la emoción compleja, algo que no hizo la Susana y que siempre nos incitó a todos los que estábamos ahí a que trabajen en la emoción compleja, trabajen en la emoción compleja. Y yo, la verdad, sin querer quererlo, ya empecé a trabajar la emoción compleja porque soy actriz. Yo hasta el día de hoy tengo trabajo de actriz, es mi lado B, digo yo, ¿ya? Entonces, de hecho, el 18 de enero voy a estar en Peñalolén Eso, ahí va a ser con pateando piedras, ya. pateando piedras, vamos a pasar todos los avisos. Entonces, me La fui. emoción compleja. La emoción compleja. Sí. Entonces me fui con la emoción compleja a trabajar porque cuando uno estudia un personaje, ese personaje se estudia de manera compleja. Es una persona que no puede decir lo que quiere de buena primera porque si no la obra se acaba. ¿Ya? Sí. Hamlet, por ejemplo, que es una obra que más o menos todos conocen. Si Hamlet llega y dice, tú mataste a mi padre, porque no saben la primera escena que el tío fue el que mató a su papá, la obra se acaba. Entonces la obra es compleja porque él siente miedo, siente rabia, pero no puede expresarla. Y desde ahí comunica corporalmente y verbalmente otras cosas que no es lo que siente. Mira. Entonces todos los personajes, todas las historias son enredadas en el teatro y por eso son dramáticas, ¿ya? Porque no son capaces de decir de inmediato. Eso se logra decir, si es que se logra decir en alguna escena. Entonces hay un cuerpo que se disocia. ¿Ya? Cuando es una emoción compleja. Y un cuerpo asociado diríamos que es una emoción básica. Voy a explicar más esto. Yo asocio, por ejemplo, mi pensamiento, estoy enojada. Te lo comunico que estoy enojada y te muestro que estoy enojada. Eso es asociar. Disociar es un poco lo que dicen antes. Estoy enojada contigo. No te muestro signos de enojo e incluso te digo, salgamos hoy día, vamos al cine. Y tú crees que yo no estoy enojada. Y yo por dentro sí siento enojo. Y quiero, además, y esto es lo más loco, que tú te des cuenta que yo estoy enojada en algo, pero tú no te estás dando cuenta que estoy enojada. Y ese ya es un problema de comunicación. Y a veces cuando tú me conoces mucho, tú ya puedes ver este patrón mío en que yo siempre digo, vamos al cine, y tú me dices, ah, ya, estoy enojada. Logro reconocer, traducir esa... Traduces eso, que no es literal, como la emoción básica, pero al parecer yo cada vez que hago eso, yo muestro un enojo interior de otra forma. ¿Emoción disociada? Le dije. Emoción compleja. Emoción compleja. Desde la terminología del Albert Moutin. Perfecto. O sea, es que me hace mucho sentido, por ejemplo, eso que tú dices del
sentir algo, pero expresarlo de otra manera, provoca mucho sufrimiento en muchas personas Sí, también. Pues. Entonces, me quedo pensando en eso, solo como y es observación. difícil también porque finalmente una emoción básica es lo que hacen los niños cuando dicen no tiene filtro. Toda la razón. Ya Pues. lo dice así, es como, y uno como cuenta todo. Y claro, los niños son básicos desde ahí, por eso los niños y las niñas son sanas y sanos, porque viven la emoción y después desaparece esa emoción. Por eso los niños se pueden pelear, ya hermanos que se están literalmente matando, que es la emoción de la rabia, se agarran el pelo, golpean, muerden, ya es bien animal su Sí. espacio con la emoción, porque es una emoción básica que se refleja de esa manera, esa emoción está hecha para matar, la rabia está hecha, por eso todos somos potencialmente asesinos y asesinas. Sí, Sí, en el fondo sí. Sí, en el fondo sí. Y siempre queremos matar con la rabia, lo que pasa es que después se educa esa forma de matar, Claro. ¿cierto? Porque te puedo matar con la mirada, te puedo matar con una palabra, te puedo matar con una acción, pero igual te estoy matando y te quiero matar. Lo que pasa es que se vuelve más educada, insisto, esa Claro. emoción y no es literal como matar. Pero en los niños, después de haber tenido esa reacción, no pasan ni 2 minutos y ya están nuevamente de amigos y de amigas. Jugando y se les olvidó. Sí. Y así con todas las emociones, o llegan a un parque y es lo más hermoso, porque dicen, hola, juguemos ya, y no se conocían y quieren jugar, y hablan además de mi amigo, mi amiga, y cómo se llamaba, no sé, pero armé un vínculo de amistad porque jugué con el otro, jugué con la otra y armé una relación linda de cariño, construimos cosas, al parecer. Y parece que eso es la amistad. Entonces, no pasa por de dónde vienes, el color de tu piel, ¿cierto? Desde ahí que también cuando niños llegan a este país o niños se van de este país, niñas, se adaptan mucho más fácil con la lengua, con la cultura, y después reinsertarse, que fue lo que le pasó a niños y a niñas exiliados de este país, exiliadas de este país, se quedan mejor afuera, porque se llenaron de otra cultura donde son con esa cultura también. Porque finalmente uno empieza a tener identidad con lo que uno va absorbiendo alrededor. Y al parecer necesitamos un poco de eso, por eso siempre hablo de que la tierra es importante y el territorio es importante desde ahí, porque algo voy dejando. No tener tierra es complejo eso, porque es dejar de tener identidad. Sí, no, yo pensaba, bien interesante, me hace pensar muchas cosas con lo que tú mencionas. Quizás pensando en el tema de las emociones, esto que el Alba Emoting trabaja, va observando, como dices tú. Hablamos esto de usar, por ejemplo, la respiración del cuerpo para poder realizar un cambio en la emoción, algo así, ¿cierto? Sí, el poder del alba es, y por eso desde ahí que tiene un peligro, es que si yo modifico un aire y modifico un cuerpo, puedo ingresar en un gran porcentaje de los casos en una emoción. Y eso es lo poderoso, que es, tomo el cuerpo y el cuerpo respiratorio también, y algo empieza a pasar mágicamente. Entonces, es como decirlo, es un lugar también que puede tener manipulación desde quien está guiando este trabajo. Por eso es como complejo. Es complejo desde ahí, y también es complejo si es que yo no te entrego bien la herramienta y la estructura, por ejemplo, de ese aire, te puedo estar ingresando en otra emoción y te estoy diciendo que estás ingresando en qué sé yo, te estoy dando características de angustia, en enojo, y lo que yo te quiero mostrar es cómo es el enojo. Pero si yo no limpio esa angustia, tú lo que haces es decir, el enojo va con angustia. Y el enojo no va con angustia, el enojo va sin angustia, como emoción básica, pero por lo general en nuestro espacio de adultos y adultas va siempre con angustia. Porque es algo que pregunta mucho, el tema del enojo, la rabia, ¿cómo puedo hacer para cambiar de frecuencia? Dicen, para calmarme, lo que tú decías, esta antigua frase de cuenta hasta 10. Sí. Es algo que pregunta mucho, entonces, ¿puede ser que usando ciertos patrones respiratorios, entonces yo pueda hacer Mira, yo después de tanto trabajo, como esto es delicado para mí, ¿ya? Y es delicado porque yo lo entendí en la India. Los indios, cuando uno está estudiando yoga y te enseñan pranayamas, que son estas estructuras de aire, que podríamos decir los patrones respiratorios del alba, no llegan y te enseñan pranayamas al tiro.
Primero te educan el cuerpo. Y ahí a mí me hizo un clic a los 32 años. Recuerden que yo vengo estudiando el Alba Mountain de los de 17 años y empecé a formar para personas en Alba desde los 24, 25 años. Todo un camino. Todo un camino, claro. Sí. Entonces, para mí, encontrarme con esta experiencia me empecé a preguntar, que fueron varios años de muchas preguntas, ¿por qué los indios no entregan los pranayamas al tiro? Y ahí, con mi experiencia y con mi aprendizaje también corporal, porque yo empecé a educar mi cuerpo de una manera mucho más sutil en términos de conocimiento, aunque siempre estuve vinculado con el cuerpo, desde el atletismo, desde los gimnasios, etcétera, pero de una manera sutil, como entendiendo las energías del cuerpo con el que estaba conviviendo y del aire que estaba teniendo, gracias al yoga y algunas artes también orientales, me di cuenta lo complejo que era para mí modificar mi cuerpo. Paula, así, Paula que era muy tensa, Paula que le costaba la curva, diríamos, le costaba el vacío, entonces me costaba bajar la energía, me costaba irme para adentro, ¿ya? El silencio. Entonces, hacer un cambio así como así no es fácil. Y me di cuenta de que no conocía tanto mi cuerpo. Si no conozco tanto mi cuerpo, menos conozco el aire, que es mucho más intangible, y lo veo menos. Entonces, como que logré entender por qué los indios entregaban el pranayama, sobre todo pranayamas complejos, con mayor distancia. En la medida en que vas trabajando con tu cuerpo, ellos van entregando cosas más complejas. Lo mismo me pasó con la cultura china cuando estudié con un profesor, iba abriendo el conocimiento en la medida en que nos iba viendo preparada físicamente, no era llegar y entregar herramientas. Y eso para mí no era egoísmo, sino que era respeto frente a, mientras más sabes puede ser más peligroso. Entonces, ¿qué pienso yo después de todo esto? Que basta con que nosotros sepamos desde dónde se alimenta el enojo, por ejemplo. Si yo empiezo a estudiar la rabia, voy a poder no entrar en algo tan iracundo, sino que la puedo detener quizás antes y observarla y no querer entrar en un espacio que sé que no va a tener diálogos, si solamente entro en la rabia y desde ahí empezamos a subir la voz y empezamos al grito, sé cuál es el fin de la rabia. El fin de la rabia es fuego con fuego, arma fogata y puede provocar incendio. Por lo tanto, cuando yo ya tomo una opción que no es seguir con la fogata, ya es una decisión y ya no es un acto ni de cobardía, ni que no soy capaz de sacar la rabia, sino que estoy solamente tomando una decisión de decir, sé que aquí no va a salir ningún diálogo con esto. Como autocuidado también. Autocuidado con mi cuerpo y entender también lo que significa la rabia. La rabia, en vez de que salga el cuerpo, que es donde yo me quedo mejor en este estudio emocional, que es quedarse con las energías de las emociones, para mí es una gran sabiduría y es hacia donde yo apunto con la educación emocional. Que el cuerpo no sea tan grande en ninguna emoción, sino que nos quedemos con lo mejor de la rabia, lo mejor de la pena, ¿ya? Y para mí lo mejor de la rabia es la presencia que tiene la rabia, es el foco que tiene la rabia, es la capacidad de concentración que tiene la rabia, es el impulso que tiene la rabia, es la capacidad de tener protagonismo, de lucha, de guerra que tiene la rabia, donde mi idea quiero que vaya. Y eso es argumento. Entonces, una pelea finalmente uno la puede ganar con argumentos. Y ese argumento, si nosotros dos estamos en una discusión, que también hay que validar las discusiones porque son choques de ideas, sí, tenemos que entender que si andamos buscando el bien común, pensándolo hoy día como en el país. Se ha dado mucho ese tema, sí. Si pensamos en que ambos estamos en una construcción del país mejor, ese bien común, la rabia no nos debiera cegar y debiéramos tener una emoción al lado que es la que nos va a permitir escuchar. Y esa emoción no es la rabia no escucha. La rabia se escucha a sí misma y quiere ganar siempre. Entonces la emoción que debiéramos cultivar y es la que más nos cuesta como país y como humanidad, porque no nos han enseñado que la sociedad debiera ser así, amorosa, es la ternura. La ternura. Wow.
Y esto, lo que estamos viviendo, debiera ser una revolución de la ternura. Mm, mm. Mm. Tremendo, porque sí. Yo le he dado harta vuelta a ese tema respecto a la ternura, el cómo comunicarnos, cómo puedo entender, salir un poco de la rabia y comprender a esa otra persona, qué le llevó a pensar así. Eh, yo creo que ahí el tema, pero también me quedé pensando, antes de pasar una pregunta que nos hicieron llegar con anterioridad, así como también hay gente que puede vivir con frecuencia la rabia, también hay otras personas que quizás desde el miedo, están desde el miedo y siempre les ha costado como mostrar, como decir, como mostrar su enojo con algo que considera injusto. Y personas que lo han logrado finalmente sienten como liberé algo, como que, Sí, pues. como que es como al revés. Es que la rabia es liberación, a diferencia del miedo. Si miramos el patrón, por eso el estudio de cada emoción, finalmente uno dice, ya ahora entiendo. Porque el aire del miedo es un aire que traga más que exhala. Diríamos que la respiración del miedo es casi 99,9% solo inhalación. Y de hecho desde ahí nos ahogamos con esa emoción, aparecen las apneas respiratorias. Sí, pues esa... Hay un aire entrecortado y hay una frecuencia muy alta, por eso el vínculo del miedo es con pecho. Se nos aprieta el pecho porque no logra bajar el aire hacia bajo el ombligo, ¿no? Sí. Es la única emoción que respira en el pecho. Mira. Ahora, después podemos respirar en el pecho con rabia y ahí podemos decir, pucha, parece que tengo enojos con un poquito de miedo. Mira, ahí es donde vamos mezclando, claro, sí. Pero desde un patrón respiratorio, el patrón respiratorio del miedo se dispara hacia arriba, así, inmediatamente es como un ahogo. Mira, hacia adentro. Hacia adentro. Es como si pensáramos en el aire, también corporalmente el miedo no avanza, sino que retrocede. Y hay desde el Alve Mountain 2 tipos de miedo, uno que es paralizante y que me deja 1, 2, 3 por mí, ¿ya? Y otro miedo que es salir apretando gachetes. Perfecto, de huida. Claro, dos miedos que nos pueden salvar en el minuto D. Pero ambos miedos responden físicamente de la misma manera, desde las partes internas. Justo con esto respecto al Alve Mountain, Jorge Muñoz, o respecto al tema de las emociones, Jorge Muñoz Vera nos hace la pregunta, que puede responder o no, pero dice, ¿qué autores recomiendan como lectura respecto al tema de las emociones? Y dice, ¿y qué temas consideran que orbitan a este concepto, al tema de las emociones? ¿Qué temas tienen que ver con las emociones? Los temas con las emociones, ¿verdad? Es toda la vida. Por eso, en este espacio de educación emocional, hoy día me encuentro en muchos territorios. Estamos hoy día, claro, lo más evidente que es la salud mental, sí. Pero también estoy en el espacio del teatro, estoy en espacios de educación, puedo hablar con una vecina y estamos hablando de emociones cuando ella me cuenta algo, cuando yo me relaciono con qué sé yo, hasta con este lápiz. ¡Ay, qué lindo este lápiz! Ya hay un espacio de emoción. Cuando yo me relaciono con algo, esa relación es emocional. Y es desde qué lugar yo me relaciono. Me acerco, me agrada, me desagrada. Por eso la vida es una relación. Estamos en relación todo el tiempo y en esa relación tenemos movimiento, por eso es vivo. Si no estuviéramos en relación, estamos muertos. Y nos morimos cuando dejamos de relacionarnos, así de grave es, por eso nos enfermamos. Mira la enfermedad de la demencia senil, del Alzheimer, todas estas enfermedades que estamos teniendo también, que tiene muchas veces que ver también con espacios quizás de soledad, de aislamiento. Sí. Sí, pues es una sociedad que no está siendo amable, acogiendo también a un adulto mayor, a una adulta mayor, en lo que significa un proceso que es acercarse ya a la muerte. Son personas que son desechables en nuestra sociedad neoliberal, no son productivas. Sí, y por lo tanto, bueno, quedan ahí en esa... Hoy día está el tema de las pensiones, ¿cierto? Tratándose... Imagínate la angustia, una persona con
70.000 pesos, con 120.000 pesos. Comprando medicamentos y todo eso. Y además no teniendo vivienda propia, lo más probable. Y a eso súmale una relación quizás con su hijo o con su hija, donde los hijos se aprovechan muchas veces de sus padres. Sí. Porque eso también está ocurriendo harto. Yo estoy ahora con mi papá cuidándolo y me encuentro cada vez más con el discurso, si vierais los casos que yo he visto, no, aquí, y yo digo, qué terrible, qué sociedad más terrible, porque yo me vinculo con el pueblo mapuche y lo que más hacen es cuidar a sus abuelos y a sus abuelas. Entonces digo, ¿desde qué lugar nosotros nos vinculamos en nuestras relaciones humanas? ¿Qué es lo que estamos cuidando y qué es lo que estamos destruyendo? O sea, respecto a la pregunta de qué temas orbitan con el concepto de la emoción, es lo que dices tú toda la vida. Toda la vida. Y desde autoría, bueno, la Susana escribió muchos libros. Susana Bloch escribió muchos libros, escribió uno también con Humberto Maturana. Personalmente me tocó mostrarle a Humberto, yo era chica, y me tocó mostrarle, y yo era como este señor que era muy importante, sí. Y le tenía que mostrar físicamente las emociones, y yo era conejillo, y me tenían ahí, y ellos hablaban, y yo todavía no tenía tanta opinión, el miedo me chupaba en ese libro. Y ha escrito varios libros. Hoy día también se pueden acceder a documentos desde internet. Entonces, Bloch se escribe Bloch, ¿no? B-L-O-C-H. Ya, sí, C-H, sí. Ya. Ahí pueden buscar internet también. Exacto, o sea, perfecto. Todo lo que puede hacer lectura desde la Susana Bloch, ojalá escrito por ella. Son libros que yo digo que sí, hay incluso un libro que está basado en toda la parte como científica, las mediciones que se hizo, que eso es claro, para gente que pueda interesarle más. Las mediciones del cuerpo. Las mediciones del cuerpo, las frecuencias cardíacas, todas esas cosas que son que se necesitan medir para validar una metodología. Pues sí, recordemos que esto fue validado, entonces al ser validado está. De hecho, la Susana recibió una carta de quien después desarrolló la inteligencia emocional. Sí, mira, no me acuerdo el nombre, pero el Goleman, ¿cierto? Sí, él. Y él fue quien le escribe y le da agradecimiento a toda la investigación que la Susana hizo, porque le permitió también poder escribir de mejor manera su libro y entrar a profundizar mejor en la materia de inteligencia emocional. Pero hoy día, miren, yo en los años 90 se sabía poco y nada, y no teníamos hoy día esta capacidad de internet. Hoy día ustedes ponen palabra emoción, o sea, tienen millones de autores. Y hoy día la neurociencia es donde se está metiendo. Sí, para también validar y profundizar. Claro, ahora, de verdad yo digo, es necesario que la ciencia tenga que siempre ratificar y validar. Si usamos nuestros ojos, ¿ya? Hay tanta gente sabia que basta mirar, aprender a mirar nuevamente, aprender a mirarnos, aprender a decir, ¿sabes que se me apretó mi guata? Ya, claro, hoy día está validado que esa intuición existe realmente, porque pero no necesitamos estudiar tanto para saber de que sí, cuando se te aprieta la guata frente a una situación, al parecer no es tan placentera. Por lo tanto, en vez de seguir en ese espacio, habrá que distanciarse. Sí. Entonces, volver a escuchar nuestro cuerpo. Pero para volver a escuchar nuestro cuerpo, tenemos que empezar a relacionarnos con nuestro cuerpo, a dejar de tener miedo, por ejemplo, a comer con la mano, que es algo que nos negaron a los 2 años de vida, a empezar a sentarnos en el suelo, a empezar a hacer trabajo físico, ir al parque, aprovechar los espacios públicos, sentarnos en una manta. Claro, si a los 60 ya te cuesta, es porque al parecer no cultivaste el cuerpo. Pero quien ha trabajado con su cuerpo toda la vida, a veces uno ve abuelo, la otra vez estaba mirando a un abuelo a los 80 años bailando un rock and roll, la señora pasaba por abajo, la daban puerta por arriba, y le decía, mi hija me decía, mamá, mira, y le dije, sí, pues porque ella llega a esa edad, es porque ella ha bailado toda su vida, no porque no partió a los 80, porque si no su cuerpo se destruiría. Claro. Entonces hay que, primero que nada, es que hay que darle la oportunidad hoy día a los niños y a las niñas, la oportunidad que nosotros nos castraron, dejar que los niños se muevan, no encerrarlos en cosas y apretarlo, sino que liberar el cuerpo. Un niño lo que quiere es tocar, déjalo que toque. Pero quizás más allá del para adelgazar o esas cosas, quizás tú dices, porque hoy día se asocia actividad física a bajar de peso. Por supuesto. Pero más allá tú dices. O sea, acá hay una relación con el cuerpo y con la vida.
Es como permitir que tu cuerpo pueda liberarse y no apretarse. Imagínate los tacos, las mujeres no han metido en esos zapatos que son terribles, la mayor parte de las personas terminan con juanetes por eso. Y el dolor, y lo que es peor, después validamos esos zapatos. Es como hemos validado el color rubio en el pelo y alisarse el pelo todos los días. Ya, echarse una cosa que es para muerto en el pelo, para alisarse el pelo. Entonces, el primer conocimiento es ¿qué le estás dando a tu cuerpo? ¿Lo estás cuidando a tu cuerpo? ¿Por qué haces eso? Y eso es educación, educación y educación. Entonces, la educación emocional, la emoción va en relación también con el contexto, con tu hacer. Y sin duda que cuando todo empieza a unirse en un sentido, uno empieza a ser más feliz. Pero a veces nos desconocemos. Mirarse al espejo y desconocer quién eres, ese es un acto muy profundo, mirarse al espejo. Yo invitaría ahora a las personas que vayan a un espejo y se instalen ahí sin porque tengo pelo, porque tengo... Es mirar, entrar en esos ojos. ¿Quién está en esos ojos? Y después encontrarse con alguien que tú quieras en tu casa y que lo mires y la mires a los ojos. Es un acto muy profundo mirarse a los ojos. Y algo se va a remecer dentro de ti, porque ese algo está dentro de nosotros. No está en el pelo, no está en el rímel, no está en la línea, está en ese conocimiento profundo que tenemos, que es una sabiduría a la cual hay que volver. Pensando en el planeta que tenemos, que es totalmente externo, que hemos construido en el afuera. Construye adentro, porque con eso nos vamos. Nos vamos con nada. Exacto. Y, o sea, lo que tú dices, el tema de mirarse en el espejo, pero más allá. Eso es muy profundo. Sí, es cierto. Yo lo he hecho y es tremendo, es tremendo. Y metafóricamente hablando también, que es como mirarse. Mirarse en el espejo no es fácil. Es más fácil mirar a los otros y a las otras. Pero, porque si no uno empieza siempre a justificar, no es que yo, es que yo no. Y ahí yo también digo, la oreja. ¿Qué es lo que suelen decirte? ¿Por qué andáis tan enojada? ¿Por qué andáis tan enojada? ¿Por qué andáis tan acelerada? ¿Ya? O siéntate un rato. O, oye, estáis mucho tiempo sentada, como que no te activáis. ¿Ya? Porque todo eso va diciendo un poco también ese campo emocional que uno al parecer quizás desconoce y quizás es donde estamos mucho tiempo. Y la idea también de conocer las emociones es que tendríamos que pasar por las 6 casi siempre. O sea, si mencionamos la rabia, el miedo, la alegría, la ternura, el erotismo y la pena, si hay alguna que tú decís, ¿erotismo? ¿Qué es esa cuestión? Vuelve a vivirlo. Y el erotismo tiene que ver con la fascinación de ser tú. Más que para lo otro, para la otra, es las ganas de mostrarte al mundo. Mira que soy atractiva. Mira que soy interesante, porque en mí está lo interesante en relación con el mundo. Y eso también nos han negado, porque también nos ha dicho yo tengo que vestirme para ti. O me tengo que vestir para una cámara. O ser atractiva significa tener cierta parte externa y es como, ¿qué es lo que te hace ser atractivo o atractiva? Y es tu relación con la vida. Es la relación con el mundo. Eso es el lugar más potente donde podríamos decir nuestro espacio atractivo. Paula, estamos ya en los últimos minutos cerrando el programa, se ha pasado así muy rápido y quisiera como invitarte bueno, cerrando esta conversación con las distintas cosas que has mencionado, que hemos conversado, ¿qué crees que sería bueno como destacar ya en lo que es el final de esta conversación y bueno, después pasar todos los avisos que quieras pasar, totalmente invitado? Bueno, entrar en las emociones para mí es un espacio de autoconocimiento, sin duda que sí. Y yo creo que el lugar nuestro, desde un punto de vista humano, yo pongo una cosa muy, como ejemplo, es como uno nace sin mochila, ¿ya? Pero como que te ponen una mochila a muy temprana edad, y la primera mochila que te ponen es la herencia que uno empieza a recibir desde donde uno estudia sus emociones, desde uno aprende sus emociones. Y uno aprende las emociones desde donde te las enseñan. Si me toca una energía muy fuerte, muy elevada en esa relación de casa donde me tocó vivir,
sin duda que voy a aprender de eso y voy a copiarlo o voy a protegerme de esa energía tan intensa y desde ahí ya se arma un cuerpo emocional. Entonces, cuando Es interesante la biografía relacionada con las emociones. La biografía, sí, por eso los hitos, y esto también fue el teatro el que me ayudó a mirar todo esto. Cuando uno estudia un personaje, uno empieza a estudiar los hitos del personaje, cuáles fueron los hitos en su vida importantes para que haya llegado a hacer lo que hizo. Y eso después yo dije, ¿y si yo lo veo en mi humanidad? Y sí, pues empecé a mirar mi humanidad y dije, chuta, me tocó un papá con ciertas características, me tocó una mamá, que me eché en la mochila de ellos, que me echaron en la mochila de ellos. Y a una edad, que fue a los 18, 19 años, lo primero que saqué fue el catolicismo, porque me di cuenta que yo no lo había elegido, que había sido bautizada, pero yo no lo había elegido, no entendía muy bien lo que era hasta que investigué, estudié y dije, sí, no quiero ser católica. Y ese fue el primer lugar. Después saqué este ceño, que lo traía bien instalado y que a los 17 ya lo tenía bien marcado y no salía de acá. Y ese fue otro lugar que dije, y que siempre tengo que estar revisando, como también el catolicismo, porque cuando uno lo aprende a muy temprana edad, tiende a salir de nuevo, porque quedó en las raíces de uno. Sí. Entonces a veces digo, ay Dios, y digo, ¿qué Dios? Ya después, este gesto también, sobre todo cuando ando concentrada, cuando estoy en el amor con mi hija, con mi pareja y todo lo que sea, cuando estoy en un ambiente en que no debiera tener ese gesto, revisar. Sí. ¿Ya? Entonces, esa mochila es importante para mí, en vez de ir llenando con cosas, es ir vaciando mochilas, para volver a la muerte sin mochila, como llegamos al mundo. O sea, el camino para mí es como nací con emociones básicas, empecé a enredar, a complejizar, a confundir, ¿ya? Al igual que los colores, a dejar un café en las emociones. Claro. Y en la medida en que voy teniendo educación, conocimiento y entrenamiento y práctica con mi cuerpo, puedo empezar a ir en el camino a la inversa, ir limpiando las emociones. Comunicando mejor lo que quiero, aprendiendo de los errores. Por ende, en vez de ya no ser tan confusa en lo que quiero entregar emocionalmente, estoy siendo más clara. Me permito ser más libre por lo mismo. Al igual que un niño y una niña que es libre cuando habla y cuando se emociona. Con la única diferencia que ya tengo una experiencia que es ser adulta y que sí voy a colocar el filtro cuando no quiero dañar, por ejemplo. Y eso ya es educación también emocional y es inteligencia emocional, pero estoy siendo libre porque estoy eligiendo. Y al elegir, no estoy reprimiendo, sino que estoy eligiendo. No, interesantísimo, ¿no? Me doy cuenta que da para 2 horas y media, 3 horas de programa. Entonces yo siempre invito, olvidémonos de ahora de las emociones y lo que tendríamos que hacer es empezar desde hoy día a trabajar el cuerpo, porque soltando un cuerpo, moviendo un cuerpo, no te quita la menor duda que empiezas a trabajar las emociones. Si tu cuerpo es muy rígido, ábrelo, expándelo, juega con la curva. Si eres muy curva y muy blanda, tonifica el cuerpo, métete algo a lo que le quitas el poto a la jeringa, ¿ya? No te gusta bailar, empieza a bailar al menos algo poquito que te guste. Desde ahí vamos a empezar a abrir un mundo emocional que sin darnos cuenta vamos a llegar. Es como sin darnos cuenta. Eso. No piensa en las emociones, piensa en el cuerpo, que es más sano también. Yo soy tan tieso para la salsa, así que yo creo que... Pero eso está en ti. Si tú hubieses criado en Cuba, te aseguro que serías un gran bailador de salsa. Mira, tiene que ver con la educación. No, pero está interesante eso, cómo ciertas actividades pueden facilitar el uso del cuerpo. De hecho, si tú te propones ir a bailar, no puede ser una vez a la semana. Ya. Para modificar un cuerpo lo tienes que hacer por lo menos mínimo 3 veces a la semana. Y si nos juntamos de aquí a 2 años, porque transformar un cuerpo no es llegar a decir de aquí a 2 meses. De aquí a 2 años, yo te aseguro, Alejandro, que me vaya a decir, Paula, bailo salsa. Bueno, el 7 de enero del 2021 vamos, lo veamos, es un gran desafío.
No, muchas gracias, Paula, y aprovechar, ahí Loreto Paula pregunta si esta entrevista quedará en la página. Sí, va a quedar en la página en Facebook y también, como siempre decimos, en YouTube, en el canal de YouTube, a Desalambrar la Salud Mental, y para que puedan acceder tanto la gente de Facebook como también en YouTube. Esto, Paula, por ahí mencionaste una obra, ¿cierto? Da todos los avisos. Sí, bueno, ahí juego con todas las emociones. Pateando Piedras, que es una obra de los hermanos Ibarra, son dos hermanos, Gopal y Vishnu, que armaron un proyecto muy lindo que se llama Coros Ciudadanos y Danza Ciudadana, y tomamos a Jorge González, de Los Prisioneros, y es un homenaje a él en el fondo. Entonces, hay textos que son entrevistas que sacamos de Jorge González y que fuimos tejiendo con canciones donde hay más de 100 personas en el escenario. Es muy emocionante por eso, porque ver un grupo humano unido siempre es emocionante. Oye, tremendo. Sí, tremendo. Así que el 18 es entrada liberada en Peñalolén. Peñalolén, ¿en qué sector es? Es el centro, es que no quiero decirlo porque siempre lo digo mal, Chincohue. Chincohue, sí. El centro cultural que está ahí en Peñalolén, así que tienen que llegar como 2 horas antes y llegar y entrar nomás. Hacer fila y entrar. Excelente. 18 a las 8:30. de enero, 8:30. ¿Qué día cae? Sábado, me parece, sí. Ya. Invitamos ahí a toda la gente. Tremenda invitación, ahí puede ver todas las emociones ahí. Y otra cosa también, ya que me estás dando, yo soy bien patúo, me tomo el micrófono, pero también soy parte de una red de apoyo de víctimas con trauma ocular, y es una red de profesionales que se unieron para mirar todos los casos que se está teniendo, que son muy altos, en apoyo no solo a las víctimas, sino que también a las familias. Entonces, esto es más que nada un aviso de que si tú sabes de alguien que ha tenido una experiencia traumática y ha perdido un ojo o ha sido herido en un ojo, que ya sabemos que son más de 359 víctimas con trauma ocular, avísale que existe una red de apoyo, que me pueden contactar, que pueden contactar a la red. Hay un mail que yo tengo que se llama reconociendolaemoción@gmail.com, y desde ahí yo armo el puente para que se contacten con la red de apoyo de víctimas y familias de trauma ocular, pero también hay Facebook, que la pueden buscar ahí, o hay Instagram. Con el mismo nombre. Con el mismo nombre, Red de Apoyo para Víctimas y Familias de Trauma Ocular. Entonces, es muy importante porque también serás colaborador o colaboradora en la medida en que esta información la puedan difundir o se saben de alguien, porque muchas veces las víctimas no saben que existe una red de apoyo, ya que hay mucha ayuda para ellos, de manera desinteresada. Tremendo trabajo, y qué bueno que lo puedas ahí dar tribuna para que la gente pueda enterarse y buscar también de todas las acciones que realizan. Bueno, Paula, agradecerte la conversación, emocionante la conversación, y aprender de alguna manera perspectivas que a veces no tenemos conocimiento. Sí, así pues. Que, y esto se aprende, así que bueno, si alguien también se interesa en aprender, me pueden escribir al mail. Yo no hago talleres muy seguidos porque tengo una carrera como de actriz como bien alta, y soy profe también en otras áreas, estoy metida harto en la educación pública, pero cada cierto tiempo doy talleres y voy a empezar a dar una formación también de albemoting. Así que quien sea interesada en esto, ¿correo? reconociendolaemoción@gmail.com. Reconociendo la emoción, todo junto. Todo junto. @gmail.com. Sí. Perfecto, así que para que puedan escribir ahí, interesante oportunidad de aprendizaje, y yo creo que mucha gente ahí va a estar ahí atenta a poder escribirte. Así que gracias, Paula, y bueno, agradecer a toda la gente que estuvo ahí conectándose y que va a ver también posteriormente este programa. Estaremos, bueno, ya retomamos este 2020 en Desalambrar la Salud Mental con distintas temáticas. Qué mejor que comenzar el año con la que conversamos hoy día, y con tremenda invitada el día de hoy. Así que gracias, Paula, y a toda la gente, y nos veremos próximamente en un nuevo capítulo de A Desalambrar la Salud Mental. Estén muy bien. Chao, chao.